Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir. Programa que, como ya lo saben ustedes, está disponible en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Los sábados a las 17 horas en punto se sube, está disponible este programa, ya sea en el canal de YouTube o en mi página de Facebook, lo cual no obsta, como siempre lo repito, para que cuando ustedes gusten y manden, quieran y puedan, tengan ganas, consulten ustedes ese canal de YouTube donde ya hay casi literalmente 500 programas anteriores. Ya casi llegamos a la cifra del medio millar dentro de pocas semanas, si Dios lo permite, pero mientras tanto, este programa, el que corresponde a esta semana, el de cada 8 días, a partir de las 5 de la tarde del sábado, pueden ustedes verlo, escucharlo en dicho canal de YouTube o en mi página de Facebook. Les reitero, como siempre, al agradecerles su presencia, su compañía, que estas emisiones, que estos programas, que este canal no tiene ningún fin económico, ni utilitario, ni está monetizado, ni nada por el estilo, que son por el hecho simple y sencillo de la pasión compartida entre ustedes y yo por la historia. Así que, amigas y amigos, por supuesto, al agradecerles su compañía, su presencia, también les quiero reiterar, como siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, o en los comentarios que permite este canal de YouTube. No se diga más, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Porque para esta ocasión he preparado un tema totalmente diferente, que miren, debo decirles, después de tantas semanas en las que nos hemos visto obligados a tratar temas contemporáneos, como la elección judicial, como el fallecimiento del Santo Padre, en fin, como muchas otras cosas que han ocurrido y que obligan y ameritan una perspectiva histórica, para esta semana pensé darme una especie de relax, un programa diferente de un tema histórico de esos que a mí me encantan, que son francamente desconocidos, que ni siquiera en los libros, a veces ni en los especializados aparecen, pero que sin embargo forman parte de esas historias un tanto cuanto ignoradas que forman y nutren a nuestro México. Encontré recientemente, cuando comenzaba yo a prepararme para un programa que haremos más adelante, respecto a los 200 años de la consumación, de la consolidación de nuestra independencia, ocurrida en el año de 1825 con la toma, la captura, la rendición del último baluarte español en México, el castillo de San Juan de Ulúa, un acontecimiento histórico importante que tendremos que hablar de él, por supuesto, y que fue llevado a cabo por el esfuerzo de marinos mexicanos de la incipiente, recién nacida Armada de México. Bueno, en estas investigaciones, y aprovechando una plática que di precisamente en una instancia naval, encontré la curiosidad de que en esos momentos incipientes iniciales de nuestra Armada de México, contamos con la participación de dos destacados marinos mexicanos, novohispanos en su momento, que además de ser fundamentales para la creación y primer éxito de la Armada de México, también en su propio currículum, en su hoja de vida, habían participado como combatientes a bordo de barcos españoles en la famosísima y muy importante batalla de Trafalgar. La batalla de Trafalgar, ocurrida ya en el año de 1805, cuando el famosísimo almirante inglés Horatio Nelson derrotó a la escuadra franco-española que comandaban los almirantes Villeneuve, francés, y Gravina, español.
una de esas batallas trascendentales de la historia marítima y naval de la humanidad, que quizás, junto con otras dos igualmente importantes de los tiempos modernos, como lo son la batalla de Lepanto, allá en el siglo XVI, o más recientemente la batalla de Midway, en plena Segunda Guerra Mundial, pues son quizás este tercio, esta terceta de enfrentamientos navales, los más importantes y trascendentales de la historia marítima mundial. Y me llamó profundamente la atención que dos novohispanos, Antonio Medina y Pedro Sáenz de Baranda, en un momento de su vida, los dos estuvieran a bordo de navíos españoles y que participaran combatiendo, con resultados que ya comentaremos, en esta importante, repito, vital batalla naval de Trafalgar en 1805. Esto, por supuesto, me movió la curiosidad y quizás algún día logre averiguar también si en la batalla de Lepanto, aquella en la cual la flota cristiana al mando de don Juan de Austria, un príncipe español, derrotó a la flota turca, si en ella también habrá participado algún marino de origen novohispano. Es la famosa batalla de Lepanto en la que además, todos sabemos, combatió y perdió un brazo Miguel de Cervantes Saavedra, el autor inmortal de Don Quijote. Es la batalla en la cual sí sabemos que en uno de los barcos principales de la flota cristiana, el que comandaba un marino italiano, Andrea Doria, iba un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Pero ojalá me dé Dios vida y licencia para poder encontrar si entre las diversas tripulaciones de los barcos cristianos de la flota de don Juan de Austria se encontraría algún novohispano. Como también espero tener la fortuna de saber, porque esto seguramente sí ocurrió, si en la batalla de Midway, aquella librada en la Segunda Guerra Mundial entre la flota de los Estados Unidos de América contra la flota japonesa, en la cual esta última sale derrotada, con toda certeza puedo decir que sí hubo marinos de origen o de procedencia mexicana. Esto es casi seguro, lo que pasa es que no he tenido la oportunidad, la fortuna, de encontrar documentos que así lo señalen o de testimonios que hayan hablado o dicho que estuvieron presentes en esta fundamental batalla aeronaval ocurrida ya en Midway en plena Segunda Guerra Mundial y que detuvo y contuvo al imperio japonés. Pero sí, ya tengo la certeza, eso sí, de que en Trafalgar sí estuvieron presentes estos dos marinos en ese momento novohispanos y que andando los años serán mexicanos y fundadores, iniciadores de nuestra Armada de México. Antonio Medina y Pedro Sáenz de Baranda, dos compatriotas nuestros en realidad. Su origen fue en la Nueva España, pero después se convirtieron en mexicanos, y que son determinantes en nuestra historia naval mexicana. Pero su bautizo de fuego, su primera gran e importantísima experiencia militar a bordo de un buque de guerra, se va a realizar nada más ni nada menos que en la gran batalla de Trafalgar. Miren, Antonio Medina, el primero de ellos y el mayor de edad, nació en el puerto de Veracruz en el año de 1771. Es decir, cuando ocurra la batalla de Trafalgar, ya es un hombre de 34 años de edad. Antonio Medina, veracruzano, repito, seguramente de una familia que tenía ciertos recursos, lo suficientes como para poder enviar al joven Antonio en su momento a España a estudiar la carrera naval, de oficial naval, misma que se cursaba en lo que se llamaba en aquel tiempo las compañías de guardiamarinas. Jóvenes que aspiraban a ser oficiales de la Armada Española y que realizaban sus estudios y prácticas en estas compañías de guardiamarinas y en el caso específico de Antonio Medina, en el Ferrol, este puerto en el norte de España,
Ahí existía una compañía de guardiamarinas y ahí será destinado, ahí se va a inscribir, ahí va a estudiar Antonio Medina, y que al graduarse pues comenzará su carrera naval como oficial naval. Cuando llegue la hora de la batalla de Trafalgar, en 1805, Antonio Medina ya es teniente de fragata. Ya había ascendido por el escalafón. Un escalafón muy curioso, miren. En ese tiempo, el guardiamarina, que es el equivalente a nuestro cadete de hoy en día, al salir de la academia como guardiamarina, podía ascender al grado de alférez de fragata, después a alférez de navío, después a teniente de fragata, a teniente de navío, más adelante a capitán de fragata, a capitán de navío, a brigadier, y después finalmente a teniente general o capitán general de la Armada, el equivalente a un almirante. Antonio Medina ya era teniente de fragata, ya llevaba varios años de servicio y estuvo embarcado, fíjense qué importante, en el navío más grande de su época, el buque insignia de la flota española, un navío llamado Santísima Trinidad, en donde seguramente estaban destacados los oficiales más capaces, como seguramente lo era el propio Antonio Medina, y era un navío enorme para su tiempo, repito, era el más grande del mundo, de 4 puentes, con 136 piezas de artillería, 136 cañones, era un barco gigantesco para su tiempo, y en él, Antonio Medina, teniente de fragata, era comandante de las baterías del segundo puente. Es decir, era un artillero además también que estaba a bordo de este navío Santísima Trinidad. Tenía, repito, ya 34 años y varios años ya de experiencia marinera, ya había ascendido de guardia marina, alférez de fragata, alférez de navío, ya era teniente de fragata cuando ocurren los sucesos de Trafalgar. Por su parte, Pedro Sáenz de Baranda es muchísimo más joven. Él nació en Campeche, es campechano, su familia, de él sí sabemos, tenía recursos económicos, y el joven Pedro Sáenz de Baranda también fue enviado a España seguramente para dar cauce a su vocación marinera, y también se inscribió y fue admitido en la compañía de guardiamarinas de El Ferrol. Nada más que él, a los 18 años de edad, recién egresado de esta escuela naval, digámoslo así, fue enviado directamente, seguramente por ser un joven brillante con estudios destacados, al navío Santa Ana, el segundo en importancia y tamaño de la flota española, y va a participar casi recién salido de la escuela en la batalla de Trafalgar. Esto es algo notable, ¿eh? Los dos novohispanos mexicanos están, cada uno de ellos, en los barcos más importantes y más grandes y más prestigiados de la Marina Española. Antonio Medina en el Santísima Trinidad, que es el mayor de todos, con 136 cañones, y por su parte Pedro Sáenz de Baranda en el Santa Ana, que tiene 120 cañones. Ahí forma parte del destacamento que está a bordo de este barco, Pedro Sáenz de Baranda, como guardiamarina. No sabemos cuál sería exactamente su posición dentro del barco. De Antonio Medina sí, decía yo, era comandante de la batería del segundo puente, pero quizás Pedro Sáenz de Baranda, por su juventud, por su grado mínimo de guardiamarina, seguramente cubría diversas posiciones según le ordenara el capitán del navío. Pero los dos van a estar presentes en la batalla de Trafalgar. Se van a enfrentar, por supuesto, a los navíos británicos que comanda nada más ni nada menos que el almirante famosísimo ya en ese tiempo, Horatio Nelson, y que lleva como segundo al mando a otro inglés, otro marino inglés muy destacado, el almirante Collingwood. Bueno, este enfrentamiento que ocurre en el mes de octubre de 1805 va a ser decisivo para la historia naval en ese momento europea, pero inclusive va también a marcar un cambio de rumbo en las ambiciones y en los sueños de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Bueno, porque como todos sabemos, el gran enemigo de Napoleón, en ese momento apenas
apenas consagrado emperador de Francia, fue Inglaterra. Napoleón ya tenía un dominio continental sobre Europa y solamente le faltaba para poder derrotar al imperio inglés. Ya había vencido a los austriacos, ya había vencido a los rusos, ya había vencido en Italia, ya había vencido en todas partes y solamente le faltaba el dominio del mar para poder invadir a Inglaterra, su gran enemiga. Y Napoleón pues pensaba precisamente que la oportunidad se daba en ese mismo año de 1805, e inclusive en sus cartas dice que solamente pedía 48 horas para poder embarcar a su ejército en las playas francesas para llevarlo a Inglaterra. Pero Napoleón tenía pocos barcos y, como todos sabemos, pues el Reino Unido era ya desde entonces una potencia naval con centenares de barcos de guerra, de los cuales pues Napoleón no contaba más que con un puñado. Y entonces, desde 1800, 5 años antes, cuando Napoleón ya, que era bastante previsor, anticipaba sus planes, celebró un tratado con España, el famosísimo Tratado de San Ildefonso, del cual ya hemos hablado, que entre otras cosas, para ganarse la amistad de los franceses, el rey Carlos IV de España y su ministro Manuel Godoy se comprometieron a construir, a fabricar una flota de guerra para poder apoyar al esfuerzo francés de invadir Inglaterra. Esto, que trae otras consecuencias que en algún momento también ya comentamos, obliga, por ejemplo, a que el rey le imponga un préstamo patriótico forzoso a la Nueva España para poder financiar esta aventura de fabricar barcos de guerra. Pero es otro tema que platicaremos seguramente en otra ocasión, recordando algo que ya comentamos. Pero lo importante es que, efectivamente, Francia y España se vuelven aliadas, se construye la flota y hay una treintena de barcos españoles y franceses que están anclados y protegidos en el puerto de Cádiz, esperando la oportunidad para zarpar, dirigirse hacia el norte para llegar, pasando el Canal de la Mancha, a las costas francesas y poder embarcar al ejército de Napoleón y llevarlo a Inglaterra. Esto es la gran estrategia de Napoleón en la que tiene fincada todas sus esperanzas, pero los ingleses, que si bien no eran una potencia militar destacada, sí lo eran, en cambio, en materia naval, adivinando sus intenciones, como ya había ocurrido en varias ocasiones anteriores, comisionaron al mejor de sus marinos, a Horacio Nelson, para que bloqueara el puerto de Cádiz e impidiera la salida de los barcos españoles y franceses que irían a Francia. Ya Nelson para ese momento era todo un héroe inglés, ya había derrotado a la armada francesa en Abukir, allá frente a la desembocadura del río Nilo cuando Napoleón invadió Egipto, ya había derrotado también a los aliados de Napoleón en la batalla de Copenhague, era pues ya un héroe naval, además de que era famoso por las heridas que le habían hecho perder un brazo, que le habían hecho perder un ojo, y también famoso por sus romances extramaritales que tuvo con la esposa de un embajador británico en Nápoles, la famosísima Lady Hamilton. Así que era un hombre pues popular, famoso, el héroe naval británico, y a él le encomendaron esta tarea de vigilar, de bloquear, de detener a la armada franco-española si intentaba salir de Cádiz para dirigirse a Francia. Por el norte, por el Canal de la Mancha después, para poder transportar al ejército francés a Inglaterra. Y tuvo resultado, tuvo éxito porque los barcos franceses y españoles pues nunca se atrevieron, dada la maniobra británica de bloquear el puerto, a tratar de salir, y Napoleón, ya desesperado, enojado en realidad, ordenó la destitución de su almirante, el comandante de la escuadra, el almirante Villeneuve, pero cuando supo que llegaba la orden de que lo destituyeran, ordenó
a la flota franco-española salir de Cádiz, engañar, según él, a los ingleses, y en lugar de dirigirse al norte, puso proa al sur para intentar cruzar el estrecho de Gibraltar y llevar la flota al mar Mediterráneo. Como ustedes recuerdan y lo pueden ver en cualquier mapa, pues Cádiz es un puerto que está ubicado en el sur de España, hacia el Océano Atlántico, y muy cerca de allí se encuentra ya el estrecho de Gibraltar. Bueno, a la mitad del camino está el Cabo de Trafalgar, que es el lugar donde va a suceder esta batalla importantísima, que ocurrió por una torpeza mayúscula, además también, del almirante francés. Y otra torpeza más, el almirante español Gravina, en lugar de oponerse a los deseos del almirante francés, decidió obedecerlo, siendo que Gravina era un marino español muy famoso, consumado, que había hecho viajes por todo el mundo, que era el que más prestigio tenía, pues obedeció porque eran las órdenes que tenía, obedecer al almirante francés. Y entonces pues lograron salir de Cádiz, la escuadra franco-española, poner la proa hacia el sur con el viento a favor para dirigirse a Gibraltar, y los vigías de algunos de los barcos les informaron que a lo lejos se veían las velas de la flota inglesa. Bueno, en lugar de continuar hacia el estrecho de Gibraltar, el almirante Villeneuve, presa seguramente de pánico, de terror, ordenó lo más absurdo que ustedes se puedan imaginar: virar en redondo, dar la vuelta y regresar a Cádiz. Hoy diríamos en términos automovilísticos, dar la vuelta en U. Nada más que al virar en redondo, al dar esta vuelta en U, se encontraron con el viento en contra, lo cual los hizo, primero, disminuir su velocidad, y segundo, literalmente se ocasionó una especie de embotellamiento en el mar, porque los casi 30 y tantos barcos españoles y franceses, al virar en redondo, se detuvieron y tuvieron que volver a ordenarse, cosa que aprovechó la escuadra inglesa del almirante Nelson, que así lo tenía él previsto en sus distintos planes de ataque, para, con el viento a favor, literalmente embestir con 2 columnas de barcos ingleses a toda la flota franco-española. Cuentan, y se ven en las películas, que Nelson había ideado esta estratagema, confiando seguramente en la torpeza del almirante francés, confiando también seguramente en la ingenuidad del almirante español, en atacar algún día, a una flota enemiga a través de 2 líneas de combate, para partir literalmente a las escuadras enemigas. Y así lo hizo Horacio Nelson. Fíjense, el almirante Collingwood, el segundo de a bordo de Nelson, que estaba al mando de un buque llamado Royal Sovereign, que fue el primero que va a entrar en combate, elige el barco más grande que tiene frente a él, que es nada más ni nada menos que el navío Santa Ana, el navío español Santa Ana, que era enorme, 120 cañones, en donde estaba embarcado Pedro Sáenz de Baranda como guardia marina. En cambio, el almirante Nelson, que va a bordo del famoso barco este que hasta el día de hoy se exhibe en Londres, que está anclado y que es un museo, el famoso Victory, que tiene 106 cañones, Nelson se reservó el placer para él de atacar directamente al Santísima Trinidad, que era, repito, el barco más grande del mundo con 136 cañones, 20 más que el Victory, pero con el viento a favor y con las maniobras astutas de Nelson, pues lo hizo pedazos. Claro, ya sabemos que en esta batalla ocurre primero este incidente maravilloso que en las películas aparece y que todo el mundo conoce, que al iniciar el combate, Nelson mandó izar con las banderas de señales a bordo del Victory una especie de consigna, un lema para toda su escuadra: Inglaterra espera que cada quien cumpla con su deber. Atacó y efectivamente le causó destrozos tremendos al
Santísima Trinidad. También sabemos que en esta batalla, desde un barco francés que estaba cerca, el barco Bucentaure, pues le dispararon un tiro de fusil al almirante Nelson y cayó herido de muerte y morirá al terminar la batalla. Es decir, ganó la batalla, pero murió y perdió la vida. Pero es la batalla más importante de Inglaterra. Recuerden que hasta Nelson tiene, allá en Londres, en la Plaza Trafalgar, un monumento gigantesco. En la cúspide está su efigie en bronce, porque es el héroe naval por antonomasia de los ingleses. Horatio Nelson, que muere en la batalla, pero derrota a la escuadra franco-española. Los dos barcos que nos importan para este efecto, el Santísima Trinidad, donde va a bordo Antonio Medina, teniente de fragata, quedó tan destrozado que los ingleses lo capturan, extraen a los marineros españoles que están vivos, incluyendo a los heridos leves como Antonio Medina, que en el parte de batalla dice que tenía una herida leve y contuso, o sea que recibió un golpazo en algún momento, pero podía caminar, salió del barco, y como de pronto se viene un temporal, los ingleses, que iban arrastrando, remolcando el Santísima Trinidad, y estaban además indignados y furiosos por la muerte de Nelson, al darse cuenta que el Santísima Trinidad pues no podía avanzar a pesar de sus destrozos porque hacía agua y en fin, era todo un caos, decidieron hundirlo con todo y los heridos graves a bordo. A su vez, el almirante Collingwood, en el barco Royal Sovereign, también enfrentó al Santana, donde, repito, parte de su tripulación es el guardiamarina Pedro Sáenz de Baranda, lo dessalbola, le tira todos sus mástiles, lo capturan, lo llevan a remolque, pero el temporal hace que se suelte y otros barcos españoles y franceses logran rescatar al Santana y llevarlo al puerto de Cádiz, logra entrar al puerto de Cádiz, el Santísima Trinidad se hundió, como ya lo comenté, en cambio el Santana logra arribar a Cádiz, ahí desembarcan a la tripulación y en ella, en la tripulación, según el propio reporte, el parte del comandante del barco, se encuentra el guardiamarina Pedro Sáenz de Baranda con 3 heridas graves. 3 heridas graves, este muchacho, Pedro Sáenz de Baranda. No sabemos qué tipo de herida, a qué tipo de herida se refiere, nada más sabemos que son 3 heridas graves. Finalmente, en el mismo puerto de Cádiz se encontrarán los dos, no sabemos si se conocieron allí o no. En Veracruz seguramente sí más adelante, en México, pero Antonio Medina trae una herida leve y está contuso, un golpazo de haber recibido, y Pedro Sáenz de Baranda tiene 3 heridas graves. La batalla de Trafalgar, pues, fue un éxito para los británicos, pese a la muerte de Nelson, y un fracaso para los franco-españoles. Pero antes de terminar, y antes de que se me olvide también, quiero recomendarles un par de libros importantísimos para que ustedes puedan, si así lo desean, entender más a fondo la batalla de Trafalgar, que repito, es de las más importantes de la historia naval de la humanidad, al menos del mundo occidental. Primero de Roy Atkins, que se llama Trafalgar, biografía de una batalla, un libro sumamente erudito, publicado por Editorial Planeta, muy ameno, pero al mismo tiempo erudito, con detalles increíbles y fantásticos, desde la vida a bordo, desde las estrategias, desde el propio combate, el momento, por supuesto, en que Nelson ordena la señal de que Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber, el momento en que recibe un balazo desde el Redoutable, este barco francés, el momento también de la rendición, en fin, la trascendencia histórica, pero desde el punto de vista militar, pero también técnico naval de esta batalla, en este libro fantástico de Roy Atkins, Trafalgar, biografía de una batalla, que publicó Editorial Planeta. Y el otro que es francamente muy bueno y muy recomendable, que seguramente ustedes ya muchos conocen, del gran escritor Arturo Pérez Reverte, Cabo Trafalgar. Una novela desde el punto de vista de marinos de barcos españoles, de cómo sufren, cómo viven, cómo padecen, qué es lo que sucede durante la batalla de Trafalgar, de Arturo Pérez Reverte, un libro que además publicó él precisamente para el bicentenario de la batalla allá en 2005,
La batalla es en 1805, pero que vale muchísimo la pena porque es ameno, trepidante, emocionante. Dos libros, pues, que me atrevo a recomendarles por si ustedes desean conocer más a fondo esta importantísima batalla de Trafalgar, en la que, insisto, participaron dos novohispanos mexicanos, Antonio Medina y Pedro Sáenz de Baranda. Pero amigas y amigos, vamos a continuar más de este interesante tema en un momentito. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, que estamos dedicando a uno de esos temas desconocidos. Quizás alguien lo pueda calificar de inútil, pero que sin embargo, para mí, desde mi punto de vista muy personal, son de esas historias que nutren el ser nacional, el ser mexicano, que pasan desconocidas, sí, pero que sin embargo, pues son interesantes y a mí, francamente, me provocan un gran gusto cuando puedo investigarlas, cuando puedo estudiarlas, cuando puedo extraer alguna información que, por supuesto, eslabonada con todo lo demás, pues da por resultado, a mi juicio, una historia interesante que naturalmente tengo ganas de compartir con todas y todos ustedes. En este caso, la presencia de dos marinos novohispanos, que después serán mexicanos, en la famosísima batalla de Trafalgar. Dos hombres que serán después fundamentales en los inicios de nuestra Armada de México y que, repito, estuvieron en una de las mayores y más importantes batallas navales de la historia del mundo occidental, la batalla de Trafalgar, ocurrida allá en el año de 1805, es decir, hace 220 años. 220 años de esta batalla de Trafalgar, en la cual, como ya sabemos, los ingleses derrotan a la escuadra franco-española, claro, con el costo de la pérdida de la vida del almirante Horacio Nelson, el marino más famoso e importante de Inglaterra, pero que sin embargo con esto van a evitar que en algún momento Napoleón Bonaparte pudiera invadir a Inglaterra. Napoleón, cuando se enteró de la derrota de Trafalgar, pues simplemente hizo un coraje espeluznante, ordenó someter a juicio al almirante Villeneuve, pero pues ya de ahí no pasó. Finalmente, tardarán todavía 10 años en que Napoleón finalmente caiga, pero nunca pondrá en peligro a Inglaterra. En cambio, pues va a ser ya muy difícil para España y para la Francia misma poder rehacer sus flotas de guerra. España para ese momento era una potencia naval, dejó de serlo a partir de Trafalgar. España, con un imperio enorme, transatlántico, pues sí necesitaba barcos de buen tamaño, barcos de guerra poderosos, para poder sostener y defender todo su imperio en América. Y los tuvo, nada más que la gran mayoría de ellos, particularmente los más grandes, incluso del mundo en ese momento, como ya comentábamos, el Santísima Trinidad, que era el barco mayor de toda la humanidad en ese momento, con 136 cañones, y el Santana, el que le seguía de tamaño con 120 cañones. Los dos quedaron literalmente destruidos, uno de ellos hundido, el primero, el Santísima Trinidad, y el otro desarbolado y casi inútil, el Santa Ana. Así que España sufrió una derrota tremenda porque va a perder su flota de guerra. Pero en lo que nos corresponde a nosotros los mexicanos, comentábamos también que en la batalla de Trafalgar resultaron heridos tanto Antonio Medina, teniente de fragata que estaba a bordo del Santísima Trinidad, herido leve y contuso, como dice el parte, y a su vez en el Santa Ana, con 3 heridas graves que no sabemos a qué se refiere exactamente, el guardia marina, jovencito de 18 años, Pedro Sáenz de Baranda. Miren, la historia de cada uno después de esto es muy singular. Antonio Medina es ascendido inmediatamente al rango, al grado de teniente de navío y seguramente pidió su licencia y regresó a México. Primero al puerto de Veracruz, donde va a ser designado contador mayor del puerto, y luego, seguramente por sus méritos, seguramente porque era un hombre
pues destacado, seguramente porque todo el mundo conocía su prestigio, su participación en Trafalgar, fue ascendido al grado o rango de comisario de guerra y marina en el virreinato de la Nueva España. Comisario de guerra y marina. ¿Qué significa esto? En esos tiempos es algo así como el contador mayor, el tesorero, el que maneja las finanzas, el que maneja los recursos del ejército y de la marina en la Nueva España. Así que tiene una posición muy, pero muy importante dentro del aparato gubernativo de la Nueva España, de los virreyes. Es el que maneja el dinero del ejército de la Nueva España, particularmente en los días de la Guerra de Independencia de México. El ejército virreinal para combatir requería dinero y el que se encargaba de conseguirlo, administrarlo, repartirlo, que alcanzara, era nada más ni nada menos que el teniente de navío retirado, Antonio Medina, que repito, ocupará esta posición importante. Tan importante es que me atrevo a postular la hipótesis de que precisamente por esta posición trascendental como comisario, el que maneja el dinero, pues tuvo contacto, seguramente entre muchos otros militares novohispanos, con Agustín de Iturbide, de quien se hizo amigo. Cuando Iturbide todavía era un coronel realista, tenía que venir de vez en cuando a la Ciudad de México para hablar de cuentas de dinero, para obtener recursos para sus tropas. Bueno, con quien tiene que platicar, con quien tiene que relacionarse, es nada más ni nada menos que con Antonio Medina, y se hicieron amigos. Tan se hicieron amigos que al momento en que Iturbide proclama la independencia, cuando se consuma esta y cuando se establece el gobierno ya del México libre e independiente, Iturbide, que era el primer jefe del ejército trigarante y presidente de la regencia que gobernaba la Nueva España, en ese momento ya México, el imperio mexicano, nombra como ministro de Guerra y Marina nada más ni nada menos que a Antonio Medina, lo cual es indicativo, repito, de la gran confianza que Iturbide tenía en Medina y seguramente de la amistad que tenían los dos ya de tiempo atrás. Porque Antonio Medina, después de Trafalgar, en 1805, al año siguiente ya está en México, estará unos años en Veracruz como contador, como ya lo expliqué, pero inmediatamente que inicia la guerra, ya en 1810, es el comisario de Guerra y Marina del ejército novohispano, e Iturbide era parte de ese ejército, así que se conocieron y estoy seguro que se hicieron amigos. En cambio, Pedro Sáenz de Baranda, que recuerden ustedes, como lo comentaba hace un momento, según el parte rendido por el comandante del navío Santana, cuando fue desembarcado mostraba 3 heridas graves, que no sabemos su naturaleza, pues va a pasar varios años allá en Cádiz, en hospitales, y viviendo ahí seguramente para atender sus dolencias. Sí encontré por ahí una comunicación en la cual su mamá, que vivía en Campeche, se fue a Cádiz para acompañar a su hijo, un jovencito, repito, de 18 años de edad, que salió muy mal herido en la batalla de Trafalgar, y hasta apenas el año de 1815 regresa a la Nueva España. Tardó varios años, casi 10 en regresar. No estuvo en servicio, estuvo la mayor parte de ese tiempo, hasta 1813, en atención médica, seguramente un par de años más ahí como suelto. Lo ascendieron a el grado de alférez de fragata, lo envían a México finalmente y en 1815 lo asignan como oficial de ingenieros a las fortificaciones y murallas de Campeche, su Campeche natal, para que se encargara de repararlas y mantenerlas al día por la previsión de algún ataque. Es decir, está dedicado a cuidar las famosísimas y hermosísimas murallas de la ciudad de Campeche, su ciudad natal. Seguramente sus papás, que eran hombres con cierto poder, con cierto dinero, influyeron para que fuera destinado a su Campeche natal. Seguramente también, aún quizá venía con
convaleciente o con algunos restos o rasgos de la enfermedad, de las heridas que le causaron, no sabemos exactamente qué, pero logró ser transferido con el ascenso alférez de fragata al puerto de Campeche. Y cuando estalla el movimiento trigarante del Plan de Iguala y cuando se consuma la independencia de México, Pedro Sáenz de Baranda, al igual que muchos, se une a las filas trigarantes e Iturbide, que no lo conocía, pero seguramente Antonio Medina tendría alguna referencia de él, le concede un ascenso al grado, al rango de teniente de fragata. Pero hay algo más. Miren, Antonio Medina, siendo comandante, en realidad siendo el primer secretario de Guerra y Marina, que es marinero, que combatió en Trafalgar, que sabe de estrategia naval, se da cuenta de que el riesgo mayor es un intento de reconquista español y para defender las costas mexicanas, el imperio mexicano recién nacido a la vida libre necesita barcos de guerra. Convence a Iturbide y es cuando se adquieren los primeros buques de guerra mexicanos, las famosísimas goletas Iguala y Anáhuac, que se compran en los Estados Unidos, que llegan a México por encargo de Antonio Medina, repito, ministro de Guerra y Marina. Y fíjense, quizá porque el marino más experto que había en ese momento era precisamente Pedro Sáenz de Baranda, quizá porque Antonio Medina supiera de él, quizá porque ya lo conociera, quizá porque tenían alguna relación. Cuando estos primeros barcos mexicanos llegan a Veracruz, la Iguala y el Anáhuac, Antonio Medina consigue que Agustín de Iturbide nombre comandante de la flotilla mexicana al teniente de fragata Pedro Sáenz de Baranda. Así que los ponen al mando de los primeros dos buques mexicanos con la misión, en ese momento todavía muy difícil, de intentar atacar el castillo de San Juan de Ulúa, que sigue en manos españolas. Pero bueno, como sabemos, y adelanto, pronto el imperio de Iturbide va a caer, precisamente a causa del plan de Casamata y del plan de Veracruz, que en el mismo puerto de Veracruz encabezan Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria, que se pronuncian en contra de Iturbide. Esto va a acarrear a la larga la caída del emperador Iturbide, por supuesto va a acarrear también la caída de su gobierno, naturalmente va a acarrear también que deje de ser secretario de Estado Antonio Medina. Pero fíjense qué acontecimiento tan peculiar. Cuando Santa Anna y Guadalupe Victoria se pronuncian en Veracruz, toda la guarnición del puerto se les une, excepto la escuadrilla naval. Las goletas Iguala y Anáhuac, que son las originales de la Armada de México, deciden no unirse al pronunciamiento y a las órdenes de Pedro Sáenz de Baranda, zarpan de Veracruz y se van a refugiar a Tlacotalpan. Esto va a ser motivo para que Antonio López de Santa Anna aborrezca a Pedro Sáenz de Baranda. Cuando el movimiento del Plan de Veracruz triunfa, cuando cae Iturbide, cuando se establece ya el gobierno republicano, Antonio Medina, fíjense qué curioso, lo nombran senador de la República. Pero en cambio a Pedro Sáenz de Baranda, que se opuso al pronunciamiento de Victoria y de Santa Anna, le quitan el mando de la escuadrilla mexicana y lo envían como capitán de puerto a Campeche como una especie de castigo. Y pues no le queda otra a Pedro Sáenz de Baranda más que obedecer. Ya hay un nuevo gobierno, una nueva forma de Estado en México, ya somos ahora una república. Antonio Medina, quizá por sus relaciones, quizá porque también conocía a Santa Anna de antaño, recuerden, era el comisario de Guerra y Marina y Santa Anna también era un oficial realista hasta el momento del Plan de Iguala. El caso está que Antonio Medina logró salvar pues su prestigio, su posición social y económica quizá,
y fue nombrado senador de la República. Va a tener un papel también destacado porque él es presidente de la Comisión de Marina y él consigue que el gobierno mexicano, ya el nuevo gobierno, el gobierno republicano encabezado en ese momento por Guadalupe Victoria, por Nicolás Bravo, por Vicente Guerrero, en ese poder ejecutivo plural que se conforma, para poder atacar a San Juan de Ulúa, no bastaban los 2 barquitos que ya teníamos, sino que consigue que se compren 3 más. Una fragata, la fragata que será llamada Libertad, y 2 goletas más. Una, la goleta Victoria, por supuesto, en honor a don Guadalupe, y otra, la goleta Bravo, por supuesto, en honor a don Nicolás. Así que ya con estos 3 barcos, más los 2 que ya teníamos, pues ya era posible poder sitiar a San Juan de Ulúa. Había un comandante, el capitán Tosta, que estaba al mando de esta escuadrilla, pero tuvo que salir, dejó el mando, y de pronto se da cuenta el gobierno del presidente Guadalupe Victoria que el único marino capaz de mandar esta escuadra mexicana, compuesta ya de 5 buenos buques, la fragata Libertad, repito, las goletas Iguala y Anáhuac, las veteranas de 2 años atrás, y las nuevas goletas Victoria y Bravo, el único marino capaz, con experiencia probada, a pesar de que políticamente era su contrario, era Pedro Sáenz de Baranda, y a él lo llaman para ponerlo al mando de esta escuadrilla mexicana. Y Pedro Sáenz de Baranda, a pesar de haber sido leal a Iturbide, que por cierto, se me olvidó decirles algo importante, Iturbide, antes de su caída, cuando supo que Pedro Sáenz de Baranda le había sido leal, que había retirado los barcos de Veracruz, lo ascendió a capitán de fragata. El gobierno republicano lo mandó de capitán de puerto a Campeche, pero tuvo que reconocer que era el único militar naval, el único marino de guerra capaz de comandar la escuadrilla, le ratificó el grado de capitán de fragata y lo pusieron al frente de la escuadrilla que va a sitiar a San Juan de Ulúa. Y Pedro Sáenz de Baranda va a cumplir con toda cabalidad. Él va a ser el que organice el bloqueo al puerto y que además, cuando la escuadra española venga a intentar llevar suministros y atacar el puerto de Veracruz para defender San Juan de Ulúa, la disposición, que mucho aprendió de Nelson seguramente, aunque no lo hubiera conocido en Trafalgar, la disposición como Pedro Sáenz de Baranda colocó sus barcos para atacar a los barcos españoles en caso de que se acercaran, era absolutamente favorable a él y contraria al viento a los barcos españoles que, reconociendo también la experiencia de Trafalgar, que los navíos mexicanos estaban en mejor posición, mejor se dieron la vuelta y se regresaron a La Habana, Cuba. Así que Pedro Sáenz de Baranda va a lograr triunfar, sin combatir, curiosamente, simplemente por estrategia, reconocida por los propios contrarios del almirante Laborde, que venía al mando de la escuadra española, y es a Pedro Sáenz de Baranda a quien le debemos que San Juan de Ulúa se rinda y que con ello se consolide la independencia de México en el mar, como se dice. ¿Sí? Gracias a la acción de Pedro Sáenz de Baranda. Insisto, no sé, no tengo la certeza, pero seguramente sí debe haber sucedido, de que Antonio Medina, en ese momento senador de la República, y que le recomendó a Santana, su amigo, pues que recuperaran a Pedro Sáenz de Baranda, no tengo esa certeza de que Sáenz de Baranda, se hubiese tratado o conocido directa y personalmente a Antonio Medina. Seguramente sabían de su existencia, seguramente se habrán carteado, a lo mejor se conocieron alguna vez, pero no tengo absolutamente ninguna certeza. Pero sin embargo los dos eran veteranos de la Armada Española, los dos novohispanos, y los dos habían participado en la batalla de Trafalgar. Así que algún vínculo seguramente habría entre ellos que permitió a Antonio Medina recomendar a Pedro Sáenz de Baranda
para que ocupara el mando de la escuadrilla, como antaño se lo había recomendado también a Agustín de Iturbide, para que lo aceptara y lo nombrara comandante de la primera escuadrilla mexicana. Era un mundo más pequeño que el de ahora, y Antonio Medina, insisto, que combatió en Trafalgar, donde estaba en el navío Santísima Trinidad como teniente de fragata, cuando regresa a México y ocupa esa posición importantísima de comisario de guerra y marina, es decir, el que maneja el dinero del ejército realista, pues ahí trató y conoció con toda certeza a Agustín Iturbide, y también conoció y trató con toda certeza a Antonio López de Santana, así que él estaba bien relacionado. Pedro Sáenz de Baranda quizá no, primero por sus heridas graves que lo mantienen muchos años en España postrado, después porque lo asignan directamente a Campeche, que si bien es un puerto muy importante no tenía la relevancia de Veracruz, y segundo porque pues, se muestra y se manifiesta leal a Agustín Iturbide, a quien no conocía, pero mostró lealtad al imperio mexicano, lo cual le va a acarrear que Santana y Guadalupe Victoria lo releguen de nueva cuenta. Sin embargo, insisto, tengo la certeza casi absoluta de que Antonio Medina le recomendará a Santana el que pues vuelvan al activo, al servicio activo a Pedro Sáenz de Baranda y le encomienden el mando de la escuadrilla mexicana que finalmente conseguirá la independencia, la consolidación de la independencia con la rendición del castillo de San Juan de Ulúa. El destino de ambos marinos mexicanos, novohispanos en su origen, los dos veteranos de Trafalgar, es bastante peculiar. Antonio Medina, que era un hombre pues, más mayor, ya tenía 50 y tantos años de edad, va a fallecer de muerte natural, enfermo, en el año de 1827, siendo senador de la República. Pero Pedro Sáenz de Baranda todavía sobrevivirá 20 años más. Hay algo muy curioso y muy peculiar en la vida de Pedro Sáenz de Baranda, porque según su hoja de servicios, una vez que obtuvo el gran triunfo de la rendición de San Juan de Ulúa gracias al mando que él tenía sobre la escuadrilla mexicana y a la estrategia que planteó para evitar el apoyo de los barcos españoles a este castillo, una vez que obtiene este gran triunfo, oficialmente pidió licencia ilimitada para separarse del servicio naval mexicano y argumentó problemas de salud. Debo de confesarles que yo originalmente pensé, bueno, seguramente sí es cierto porque no sabemos el tipo de heridas graves que tuvo en Trafalgar, que tanto habían afectado su vida, su organismo. Si permaneció varios años en España en hospitales y en atención médica, pues no sabíamos hasta qué grado puede afectarle. Pero no, ya después, madurando las cosas, encontré un par de datos interesantes. Primero, se casó apenas en el año de 1824, ya bastante mayorcito. Va a tener muchos hijos. Seguramente quería gozar de las mieles del matrimonio, pero además también, pues Antonio López de Santana no lo quería. Así que mejor se retiró del servicio, quizás argumentando como pretexto real o ficticio sus enfermedades, pero se va a ir a vivir al puerto de Campeche y por azares de la vida, en movimientos que siempre suceden en la historia de México, en dos ocasiones diferentes, a pesar ya de estar retirado de la Armada, en dos ocasiones diferentes, por los azares de la política mexicana siempre tan volátil y tan extraña, se va a convertir en gobernador interino de Yucatán, en dos ocasiones diferentes. Dejó su natal Campeche, se fue a vivir a Mérida, Yucatán, con su familia, con su esposa y con sus hijos. Fíjese, tuvo hijos casi 14. El primero en 1825 y el último todavía en 1843-44, poco antes de que muriera. Así que se llenó de hijos Pedro Sáenz de Baranda. Fue gobernador, repito, 2 veces interinamente del estado de Yucatán. Pero además, fíjense, esto es muy interesante, tenía ingenio. Y es el primer industrial mexicano textil que utilizó maquinaria de vapor para hilar el henequén. Puso una empresa textilera
para producir tela manta de henequén, ya no artesanalmente y a mano por los obreros de las fábricas, sino con maquinaria inglesa que pudo adquirir para establecer la primera fábrica de hilados y tejidos de henequén en nuestro país. Así que era un hombre pues avanzado en su tiempo, un industrial, ya nunca volvió a mandar un barco de guerra, pero sin embargo pues fue decisivo él para la captura y conquista de San Juan de Ulúa para consolidar la independencia nacional. Así que son dos personajes desconocidísimos. Bueno, Pedro Sáenz de Baranda un poco más conocido porque inclusive tiene un hermosísimo monumento allá en la ciudad de Campeche, además de que sus restos mortales fueron trasladados a la Ciudad de México y sepultados en la rotonda de las personas ilustres, como se le llama hoy en día, hace relativamente pocos años. Un personaje pues que solamente conocen en los medios marineros y navales, pero de Antonio Medina, como formó parte del imperio de Iturbide, pues lo hemos ignorado, pero los dos resultan ser interesantísimos, tanto por su origen novohispano, en cada uno en el puerto de Veracruz y el otro en Campeche, porque fueron a estudiar la carrera naval militar a España en la Compañía de Guardiamarinas del Ferrol, porque los dos, siendo oficiales de distinta graduación, pero los dos participaron en el combate en la batalla de Trafalgar a bordo de los barcos más importantes de la Marina Española, el Santísima Trinidad y el Santa Ana. Los dos sobrevivieron como fuera la batalla, los dos van a regresar a nuestra patria, a nuestro país, y los dos van a ser fundamentales en los inicios, en los orígenes de la Armada de México. Antonio Medina como ministro de Guerra y Marina, que ordena la compra de los primeros barcos, y Pedro Sáenz de Baranda como comandante de la escuadrilla que logrará la rendición del último reducto español en México, el castillo de San Juan de Ulúa, hace ya 200 años exactamente. Así que los momentos decisivos de su vida ocurrieron, primero, en 1805, hace exactamente 220 años, y luego en San Juan de Ulúa, cuando se consolida la independencia de México, hace exactamente 200 años. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención a este programa diferente a todos los demás, con una historia ya que no responde a los acontecimientos actuales, sino que es una historia de las que yo disfruto y a mí me gustan, que a veces puede ser intrascendente, pero que a mí me llena de emoción. Pásenla muy pero muy bien y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana con otro tema.